resultado de esta investigación: satisfacción de los pacientes con el servicio de atención psicológica de una clínica universitaria. Y me complace, y es un privilegio, representar al equipo de investigación integrado por el compañero Marlon Lobos, Angélica Flores y Ana Lorena de Orellana. Para nosotros es motivo de mucho interés y poder proyectar el resultado de este estudio, porque de todo conocido, desde el inicio de la pandemia de COVID-19, desde marzo de 2019, se vio afectado a nivel mundial, y El Salvador no fue la excepción, la cantidad de afectaciones a nivel de la salud mental. Creo que es importante dar a conocer que esas afectaciones también han movido a que los usuarios, a que los pacientes busquen la ayuda psicológica. Y por ello, pues, es importante, en tercer lugar, además de la afectación y la búsqueda, verificar el nivel de satisfacción. Porque he de decirlo desde el inicio, nos hemos reinventado, hemos tenido que hacer adecuaciones en el servicio, en la atención. De hecho, la Junta de Vigilancia de la Profesión en Psicología emitió un documento donde estableció los lineamientos para la atención psicológica en modalidad no presencial. Un documento, pues, que dio la pauta para que nosotros pudiésemos dar atención en esta modalidad no presencial. En tal sentido, nos propusimos como objetivo evaluar la satisfacción de los pacientes con el servicio de una clínica de atención psicológica. De alguna manera, había que conocer cuál era la atención, cuál era el nivel de satisfacción de los usuarios de la clínica. Y en ese sentido, pues nos propusimos como metodología de estudio, en ese momento en el cual tuvimos una población de 332 pacientes. He de decirles también que la cantidad, el número de pacientes en modalidad no presencial se incrementó con relación a los pacientes en modalidad presencial. Incluso he de mencionarles que desde esa época a la fecha, en un año, se ha incrementado en un 25% el número de pacientes. Es decir, es interesante ver pues cómo los usuarios están acudiendo al servicio de atención en una clínica psicológica. Del total de 332 en ese momento, se evaluaron 199 pacientes por diversos motivos, voluntariedad, libre respuesta, y utilizando la técnica de recolección de datos a través de la plataforma Google Forms. Entonces hicimos pues la recolección de la información. Importante ver entonces también cómo los pacientes que están buscando el servicio en modalidad no presencial también accedieron a colaborar al estudio. Asimismo, presentamos brevemente algunos de los resultados. Interesante ver que el 77.1% de los pacientes eran del género femenino, la media de edad de 26.52 años y una desviación estándar del 8.93. Con respecto a la media de edad en función de género de las mujeres fue 26.93 con una desviación estándar de 9.28. De los hombres y 25.13 con una desviación estándar del 7.56. En relación al número de consultas también resulta un dato muy interesante de entrada, porque el 68% de los pacientes encuestados tuvieron más de 5 consultas, llegando en algunos casos hasta 10 o 12 consultas. Es un servicio muy interesante porque nos da una pauta de que hay una continuidad en el servicio de atención. Asimismo, decirles pues que hemos podido obtener algunos resultados de ellos, cómo se evaluó el servicio a partir de esa distribución, ¿verdad? En cuanto a género, en cuanto a edad. Fíjense que entre 18 y 27 años, más del 55% de los pacientes atendidos, entre 18 y 27 años, sumando esos dos
rangos de edad, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, pues eso nos da una pauta muy significativa de cómo los pacientes atendidos, ya mencionaba, el 44% tuvieron entre 5 y 6 consultas y el resto, pues, menos de 4 consultas, el 32% y 23% entre 7 a 12 consultas. Es un dato muy significativo porque es una proyección de lo que nosotros queremos dar a dar a entender entre la población de que existe ese recurso. Bueno, y entre los motivos de consulta más importantes, problemas familiares y de pareja, un 9%, problemas interpersonales y baja autoestima, un 35%, y depresión y ansiedad, un 11%. Ese dato lo vamos a retomar en nuestras conclusiones porque es congruente con el resultado de las investigaciones a nivel internacional y las publicaciones que ha hecho la OMS recientemente. Y también dio la pauta para que los pacientes evaluaran el servicio de atención de los terapeutas que les dieron la atención en modalidad no presencial. Es interesante también, muy llamativo, ese nivel de confianza, ese nivel de empatía que se logró, ese contrato terapéutico que se logró establecer aún estando en modalidad no presencial. Y finalmente, pues decirles que los motivos de consulta que mayormente se atendieron en la clínica fueron depresión y ansiedad, con el 36.5%, seguido por problemas de relaciones interpersonales y baja autoestima, con el 35.2%, y problemas de conducta, agresividad y aprendizaje, el 11.8%. Fíjense cómo esos datos siguen estando sonando a nivel internacional y los organismos, instituciones, investigadoras coinciden en la depresión y ansiedad, el manejo del estrés, como los problemas más graves en este momento a nivel de salud mental. Los resultados anteriores implican que más de un tercio de los pacientes que acudieron a recibir servicios de atención en la clínica tienen que ver con 2 de las psicopatologías más comunes a nivel mundial. Entonces, eso pues es congruente con lo que nosotros hemos obtenido y lo que estos organismos están publicando. Finalmente, decir que los pacientes se sienten satisfechos con el servicio que han recibido y también nos da la pauta de que podríamos extender, replicar esta investigación y dar pauta a que otras instituciones que tienen servicios de atención de clínica psicológica también evaluaran el nivel de satisfacción de sus pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado, por tan excelente ponencia. Hay felicitaciones al maestro por su investigación y ponencia acá por los oyentes. Y surge una pregunta. ¿Consideran ustedes que debería existir algún tipo de atención orientada puntualmente por la pandemia COVID? Efectivamente, eso es lo que estamos tratando de dar respuesta. Cómo estas alteraciones, si hemos visto en el momento en que se realizó el estudio de campo en el segundo semestre del año 2020, veníamos de un confinamiento, de una restricción excesiva y cómo pues eso dio pauta pues a una cantidad de sintomatologías y problemas emocionales que la atención en modalidad no presencial trató de dar respuesta. Muchas gracias. La siguiente pregunta está enlazada a la anterior y es, pregunta Mónica Chacón, perdón, que si el programa de clínica virtual aún sigue vigente. Muy bien, eso es lo que mencionaba efectivamente en el inicio, cómo se ha incrementado en un 25% la demanda del servicio de atención psicológica en el presente año. Seguimos impartiendo de acuerdo a los protocolos de bioseguridad del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, el 100% de la atención psicológica que estamos brindando es en modalidad no presencial. Nuestra clínica, pues, bajo restricciones en modalidad presencial aún no está habilitada. Sí, continuamos con más de 425 pacientes actualmente que les estamos brindando ese servicio. Hay felicitaciones acá de María Salomé. Es importante conocer las causas, darlas oportunamente y le da sus felicitaciones.
También el Claudio Benveño menciona que la atención tiene un costo, es una pregunta. Gracias por presentar la información. El servicio de atención, como muchos de los otros que nosotros pretendemos dar a la sociedad, no tiene un costo, es gratuito. Es un servicio que muchos usuarios, muchos pacientes valoran efectivamente el ver que tienen un servicio de calidad profesional y que no tiene ningún costo. De alguna manera, pues eso es una garantía, una solvencia para muchos sectores. Recibimos referencias de unidades médicas, de instituciones públicas, de centros escolares, de pacientes que libremente y que se dan cuenta a través de nuestras redes sociales la promoción del servicio de atención. Muchas gracias. Aquí hay una pregunta enviada en privado que dice, ¿quiénes pueden acceder a atención psicológica de la clínica y cuál es el proceso para pautar una cita? Muchas gracias. Sí, el perfil de los pacientes que nosotros vemos tienen edades desde los 5 años en adelante. Pacientes jóvenes, jóvenes universitarios, adultos, pues en su mayoría. Y efectivamente, pues es a través de una encuesta de Google Forms que llenan la ficha, hacemos la selección, pautamos el momento más indicado para las sesiones, que son una sesión semanal de alrededor entre 50 y 60 minutos. Entonces, ese compromiso se establece pues en el contrato terapéutico. Ya las últimas preguntas. Cuando se reabra todo y la mascarilla desaparezca y Dios mediante todo estemos ya libres y contentos sin saberlo, ¿considera usted diferencias entre la atención personalizada o continuarán con el método virtual en paralelo? Interesante pregunta porque a todo nivel y se escucha en diferentes ambientes académicos, profesionales, la nueva normalidad ya no va a ser igual a la anterior. Es decir, ya nunca más podríamos decir como lo hacíamos antes. Es una nueva realidad que tenemos que adaptarnos y efectivamente, si en 2, 3 años no sabemos la mascarilla desaparezca, pero el impacto en la salud mental, creo que eso nos obliga a volver a adaptarnos y recomponer el enfoque de tal manera que la virtualidad a todo nivel educativo, a nivel de atención médica, atención psicológica, vino para quedarse. Es decir, probablemente se combine, probablemente así como tenemos nuestro proceso de formación semipresencial, así también la atención haya opción de que sea virtual o que sea en forma presencial. Muchas gracias. Un comentario último, el centro de emergencias, es un comentario que hace María Salomé Palacios. Dice que consulta en el centro de emergencia jóvenes con lesiones autoinfligidas y ansiedad acompañada de insomnio. Yo no veo como pregunta, es un comentario y agradece su participación y la información vertida. Muchas gracias. Realmente es importante. Eso es algo que como salvadoreños dejamos de lado muchas veces. La salud psicológica, mental, la dejamos como un último tópico a ser atendido y hasta que ya vemos un problema que nos ha afectado somáticamente, buscamos atención. Así que el llamado de atención a buscarla oportunamente.